Hola, buenos días una vez más. Bienvenidos a la plataforma a Sparkle by Controller, a los vídeos que estamos grabando sobre distintas temáticas. Hoy vamos a hablar sobre el umbral de rentabilidad, que es uno de los grandes olvidados, o es una de las cosas que a mí cuando me la explicaron en la carrera, de las pocas que entendía la primera, porque el concepto, que lo veremos ahora, es un concepto bastante claro. La fórmula matemática que hay detrás también es bastante fácil de deducir. Y sin embargo es de las cosas que luego he utilizado menos en mi carrera profesional hasta hace relativamente poco, en el trabajo que hacemos con las consultoras, con las pequeñas empresas, redescubrimos los aportes y la utilidad que tiene esta herramienta de umbral de rentabilidad. Bueno, si me presento para los que no me conocéis, mi nombre es Mariano Arribas, soy el director de la consultora de Sparkle by Controller. Y hacemos estos vídeos de promoción del control de gestión. Nuestro objetivo es acercar el control de gestión a la microempresa y a la pyme. Pensamos que es una herramienta tremendamente útil. Pensamos que hay un déficit de gestión económico-financiera en las pequeñas empresas, que por otro lado no es reprochable a nadie, es una cosa normal porque bueno, no es tan sencillo el incorporar un perfil financiero puro a una pequeña empresa, porque, bueno, pues porque no hay recursos suficientes para todo y hay que primar las tareas comerciales o las tareas operativas, pero nosotros aspiramos a cubrir ese hueco a través de la externalización de los servicios de control de gestión, y para eso hemos desarrollado también una herramienta, un software que es el que utilizamos, que lo veremos ahora, y que también es un desarrollo que se puede contratar por parte de directores financieros, consultores, asesores, etcétera, etcétera. Y sin más, entro en materia, voy a compartir pantalla y empezamos a hablar del umbral de rentabilidad. A ver, conceptualmente, vamos a ver. Vale, aquí tenemos. Primero vamos a intentar definir qué es el umbral de rentabilidad. Conceptualmente es bastante fácil, como decía antes, es una cosa que se entiende a la primera. El umbral de rentabilidad es la cifra de ventas que cubre todos los costes en la empresa. O sea, es cuánto tenemos que vender en nuestra empresa para no perder y para no ganar. O sea, cuánto tenemos que vender en nuestra empresa para igualar nuestros costes. Tiene varios nombres. El umbral de rentabilidad es una de las formas en las que se le conoce. También se le conoce como punto muerto o como el break-even point. A mí, que intento huir de anglicismos porque tenemos una lengua que nos permite ponerle nombre a casi todo, me quedo con el concepto en español, que sería el punto muerto o el umbral de rentabilidad. Ese concepto que acabamos de explicaros, o que acabo de definir, que es la cifra de ventas que cubre todos mis costes. Al final eso se puede llevar a una fórmula matemática, que es la que estáis viendo en la pantalla. Si vemos, por un lado tenemos en la primera línea, sería, de alguna forma matemáticamente, es las ventas menos los costes totales, daría igual a 0. ¿Vale? Entonces, si yo tengo unos costes totales de 100.000 euros, ¿cuáles son mis ventas que anulan los costes? 100.000. Ese sería el umbral. Si seguimos desarrollando esa fórmula matemática, en el segundo paso vemos que los costes totales se pueden descomponer, como hemos dicho otras veces, en costes fijos y costes variables. Y es lo que estamos haciendo en ese segundo punto. Entonces, los totales se distribuyen entre fijos y variables. Veremos después cómo hacemos eso en la empresa. Por otro lado, los costes variables se pueden poner siempre como un porcentaje de las ventas. Al final, yo tengo mi estructura de ingresos y gastos, tengo mis ingresos, tengo mis ventas, calculo mis costes variables, los divido los costes variables entre las ventas, y eso me da un ratio, me da un porcentaje, me da el 0,3, el 0,6, el 0,1 o el 1,1. Eso es un porcentaje. Se puede llevar el 0,6, es un 60%, y viceversa. Aplicando un poquito de matemática, no de matemática financiera, sino de matemática pura, podemos agrupar las ventas con las ventas, y entonces lo que nos queda es ventas, abro paréntesis, 1 menos ese porcentaje de costes variables, ese 0,3, 0,5, 0,6, menos los costes fijos. Y ahora ya, siguiendo con unas matemáticas muy básicas,
trasladamos los costes fijos al otro lado del signo igual y cambian de signo. Entonces, lo que está restando pasa al otro lado sumando, y ese 1 menos el porcentaje de costes variables, que insisto sería un 0,3, un 0,5, un 0,8, eso que está multiplicando las ventas pasa dividiendo. De tal forma, que obtenemos la fórmula matemática que nos permite, en todo caso, en cualquier circunstancia, calcular el umbral de rentabilidad de una empresa, que es las ventas, o sea, sería la cifra de facturación necesaria para cubrir todos los costes, se calcula así, cogiendo los costes fijos de la empresa, que son conocidos, eso los podemos sacar de la contabilidad, los costes fijos de la empresa, dividido por 1 menos ese porcentaje que suponen los costes variables respecto a las ventas. Al final, esta es la fórmula matemática. Sencilla de deducir, sencilla de memorizar y sencilla de aplicar. Claro, una vez que tenemos la fórmula matemática, hay que empezar a llenar de contenido, hay que empezar a ponerle valores a todos estos nombres. Entonces, lo primero que necesitamos es, en la empresa, identificar los costes fijos y los costes variables. Y eso, conceptualmente, también es algo relativamente sencillo, pero luego tiene determinadas, nos encontramos con determinadas dificultades. Entonces, os cuento un poco cómo lo hacemos nosotros. Mirad, esta es una matriz en la que podemos clasificar todos los gastos de la empresa. Al final, los gastos de la empresa, todos ellos se pueden clasificar como fijos o variables, que lo tenemos a la izquierda, como directos e indirectos. De momento vamos a obviar la clasificación de directos e indirectos, no vamos a profundizar en ella, nos quedamos con la parte de fijos, de costes fijos y costes variables. También conceptualmente, podríamos definir los costes variables como aquellos costes que varían conforme varía el nivel de producción o el nivel de actividad de la empresa. Realmente no están tan relacionados con las ventas, sino con la producción. Y digo que no están tan relacionados con las ventas, sino con la producción, pese a que luego se calculan como porcentaje de la producción, perdón, de las ventas, porque nosotros podemos producir mucho y vender poco. Y el consumo que hacemos de esos gastos, que básicamente la principal partida es la materia prima, tiene que ver con nuestra producción. Entonces, por un lado tendríamos los costes variables y luego los costes fijos, que por descarte serían el resto. Simplificando mucho el modelo, y si acudiésemos a nuestra contabilidad, básicamente lo que nos encontraríamos sería algo así. Nos encontraríamos que todas las materias primas, que todo el consumo de materias primas se considera como coste variable, directo. Diríamos que, claro, una parte de la amortización, mejor dicho, es sustancialmente una partida de gastos fijos, porque es un concepto contable. El coste de la mano de obra, en general, es bastante fijo. Esto depende ya mucho de los sectores, del tipo de contrato que se aplica, pero en general las empresas tienden a tener plantillas plantillas en nómina, ¿vale? Con contratos indefinidos o con contratos que no permiten una flexibilidad absoluta. Hay otros sectores, el sector de la hostelería o el sector terciario, en el que la mano de obra realmente se puede considerar casi como un variable. En todo caso, tenemos una mezcla de los dos. ¿Vale? Por ejemplo, el coste salarial del personal de administración, ese generalmente no varía con la producción, con lo cual ese componente sería fijo. Y a lo mejor, si trabajamos con una ETT, tenemos una parte de mano de obra que es variable. Entonces tenemos un componente mixto. En los consumos nos pasa algo parecido. En la potencia eléctrica, cuando nos llega la factura, tenemos la parte de potencia contratada, que es un coste fijo, y tenemos la parte del consumo, que es un coste variable. Entonces, claro, conceptualmente tenemos ahí unas partidas que claramente son fijas, unas partidas que claramente son variables y unas partidas que están un poco entremezcladas. Como lo que nos interesa es saber cuál es el valor, el importe de los costes fijos y de los costes variables, el tener partidas mezcladas pues no nos ayuda, porque no sabemos qué parte asignar a cada uno de esos dos grandes epígrafes. Entonces, lo ideal sería llegar a algo así. Lo ideal sería saber qué parte de la mano de obra es fija, qué parte de la mano de obra es variable, qué parte del consumo es fijo, qué parte del consumo es variable, y tener este dato, poder cuantificarlo con el mayor nivel de precisión posible. Porque el tener precisión en la definición del coste fijo y del coste variable nos va a permitir, a su vez, determinar con gran nivel de precisión ese umbral de rentabilidad. Como vemos aquí a la derecha, tenemos los costes fijos. Son los que vulgarmente se entienden como el coste de levantar la persiana, que es, oye, yo abrir el local
sin haber hecho nada más, solamente el hecho de tener eso dispuesto para poder empezar a trabajar ya supone un coste para mí. Y la parte del variable sería el coste de actividad. Entonces, ahora que tenemos esta idea clara, tenemos que ver cómo llevamos eso hasta a nuestra empresa. Y esto lo haríamos a través de la contabilidad, de una contabilidad analítica de costes. Cambio de pantalla y os enseño, os muestro un ejemplo de lo que podría ser el plan contable de una empresa. Todos vosotros en vuestras empresas utilizáis X cuentas contables y las cuentas que utilicéis son vuestro plan de cuentas, que vienen, en el caso de España, todas las contabilidades siguen el patrón del plan general contable. En otros países hay otros planes generales, otros patrones más o menos rígidos. En España es un sistema realmente muy cerrado, muy rígido. Pues, supongamos que tenemos una contabilidad en la que es una contabilidad, digamos, que no tiene un gran desarrollo, un gran nivel de desagregación, sino que las cuentas que se emplean son las cuentas genéricas, pues las 600, 607. Es verdad que tiene varios dígitos porque vienen de un programa de contabilidad con la posibilidad de crear muchas subcuentas, pero imaginemos que esta empresa no está empleando esas subcuentas. Entonces lo que tiene son, bueno, pues estas cuentas genéricas, ¿vale? Hemos dicho, tenemos que clasificar cada partida de gasto en fijo o variable. Entonces, de alguna forma lo que haríamos sería empezar a colocar aquí una F o una V, decir, bueno, compras de mercaderías, fijo o variable. Bueno, a priori variable. Trabajos realizados por otras empresas, fijo o variable. Pues depende del tipo de trabajos y depende del tipo de la empresa. Variación de mercaderías, de existencias, variable. Arrendamientos y cánones, que son alquileres, pues esto a priori es fijo. Reparación y conservación, puede haber una parte fija o una parte variable. Entonces, habrá casos en los que nos encontremos que esa cuenta contable, que detrás tiene unos gastos, y detrás de esa cuenta lo que estamos haciendo en nuestra empresa es registrar facturas. Entonces, lo que podemos encontrarnos es que esa cuenta contable, claramente todos los gastos que tiene detrás sean fijos o variables, pero podemos encontrarnos cuentas en las que estén mezclados. Y nos podría pasar algo así. Esta cuenta sería claramente variable, pero pues llegaríamos, por ejemplo, a los suministros y diríamos, oye, en suministros hay un componente fijo y un componente variable. En otros servicios me puede pasar algo parecido. Y seguiría bajando. Entonces, claro, cuando nos pasan este tipo de cosas, lo ideal sería ir a una contabilidad analítica y entonces, donde tenemos una única cuenta, la 628000 suministros, crear dos subcuentas. Una subcuenta contable que recogiera la parte del gasto que considero fija y una subcuenta que recogiera la parte de gasto que considero variable. De tal forma que cuando yo contabilizo, X euros de mi factura van a una cuenta, que es la parte fija, y X euros de mi factura van a otra cuenta, que es la parte variable. Entonces ya tengo mucho más definido. A esto nos referíamos cuando decíamos lo de separar esas pelotitas para llevar cada parte al lado que le corresponde. En la práctica, ¿esto cómo lo hacemos nosotros? Bueno, a través de nuestro programa generamos un maestro de cuentas, que es el plan de cuentas de esa empresa, y en el caso de esta empresa, que es una empresa demo, pues veis que tenemos un montón de subcuentas abiertas. El tener ese montón de subcuentas abiertas nos permite hacer ese tipo de clasificaciones con un altísimo nivel de detalle, de tal forma que podemos llegar a determinar qué partidas son fijas y qué partidas son variables dentro de una misma cuenta genérica de 3 dígitos. Decíamos antes la 628, por ejemplo aquí, pues podríamos llegar a determinar que hay dos partidas, justo con esta, ¿no? A ver. Vale, por ejemplo, la 628. Entonces podríamos llegar a determinar que anteriormente en la 628.0000 teníamos agrupado tanto el agua como los combustibles y ahora hemos decidido, mira, vamos a separar lo que es agua y saneamiento, que al final es una tasa, con lo cual tiene un carácter realmente muy fijo, de la parte de combustible que claramente es variable. Entonces, básicamente lo que hacemos es abrir estas dos cuentas para que cada una tenga una clasificación. Y ya que estamos, podríamos aprovechar para clasificar todas esas cuentas, aparte de con fijos y variables, en directos e indirectos, que sería esta columna. Podríamos asignarles un concepto por naturaleza, podríamos asignarles cada gasto, llevarlo a un departamento o a un centro de coste y además asignar cada gasto a una línea de negocio. Con lo cual,
lo que estamos haciendo realmente es el desarrollo de una contabilidad analítica que luego nos permitirá trabajar y analizar la contabilidad desde una perspectiva de fijos y variables, directos e indirectos, centro de negocio, línea de negocio, centro de coste, departamento, delegación, lo que queramos. Este sería un trabajo que hay que hacer dentro de las pymes, bien pensado, bien planteado, porque si no uno se vuelve loco. Volvemos a donde queremos analizar, que es la parte de los fijos y los variables. Pues una vez que tenemos hecho esta clasificación, nuestra contabilidad ya podemos ordenarla agrupando las partidas de gastos fijos y la de gastos variables. Pues si vamos a Controller BI, que es una de las herramientas que utilizamos en Sparkle, que es la herramienta con desarrollo en base Excel y a partir de tablas dinámicas, en esta empresa modelo, con esa clasificación que hemos hecho, tendríamos un cuadro como este. Pues aquí tenemos claramente determinado para dos periodos, el 20 y el 21, tenemos por un lado los ingresos y por otro lado tenemos los costes variables en euros, que en el 2020 han subido a 1.245.000 y el año siguiente, perdón, esto... Vale, aquí lo que tenemos, estos son datos agregados de todo un año, tenemos 4 trimestres y aquí tenemos datos solamente de un trimestre. Entonces, para establecer una comparativa con sentido, podríamos trabajar a este nivel. ¿Vale? Estaríamos comparando los gastos variables del primer trimestre del 20 con los gastos variables del primer trimestre del 21. Y lo mismo con los fijos. Aquí tenemos además la participación que suponen esas partidas de gasto respecto del total de ingresos. Entonces vemos que los gastos variables han pasado de un 41,10 a un 51,78 y que los gastos fijos pues, han pasado de un 49,25 a un 40, 266 a 264. Otra forma de verlo sería hacerlo así. Aquí tenemos comparado un semestre, tenemos datos del año 21, lo mismo, variables y fijos, datos del año 20, variación en valor absoluto de un año con otro y variación en valor relativo. Si nos fijamos, la variación de gastos en este periodo, la variación neta ha sido mínima, han sido solo de 13.000 euros, porque ha habido una partida que ha subido, unos gastos se han incrementado y otros gastos han decrecido. Ha habido como una especie de compensación de gastos variables con gastos fijos. En todo caso, esta parte la queremos solamente ver para entender de dónde cogemos los datos. Si quisiéramos entender qué cuentas hay detrás, simplemente podríamos ir picando para entender las subcuentas que componen cada uno de estos saldos en cada uno de estos años. Y si quisiéramos un poco más de detalle, aquí tendríamos el detalle de todas las subcuentas contables para ese periodo. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, desde aquí lo que podemos hacer es revisar que las partidas de gasto que estamos considerando como variables y las que estamos considerando como fijos realmente tienen sentido para nosotros, porque podemos hacer una primera clasificación y en esta revisión posterior decir, bueno, pues hay una cuenta que aquí creo que igual debería cambiarla de lado. Realmente hablaríamos de pasar partidas de fijos a variables o de variables a fijos. Esa sería la principal modificación que podríamos hacer. Una vez que hemos hecho esta clasificación y que ya, digamos, consolidamos que los datos o llegamos a la conclusión de que los datos que tenemos están bien recogidos y bien clasificados, pasaríamos al cálculo de umbral de rentabilidad. Entonces, aunque ya tenemos la fórmula, digamos, aplicando la fórmula que hemos visto antes, nos vendríamos a esta otra pestaña, veis aquí que tenemos el botón del umbral, veníamos de aquí, de debug, pinchamos el umbral y aquí ya tenemos calculados el umbral para un periodo. Tenemos el umbral de 2021 y 2020 para el primer semestre. Pues lo que vemos aquí es, por un lado, en 2020, la cifra de costes fijos para el primer semestre son 526.000 euros y los costes variables suponen un 46,28%. Entonces, aplicando la fórmula con este dato y este dato, nos sale un umbral de rentabilidad de 979.189. Esta sería la cifra que esta empresa tendría que facturar en el primer semestre de 2020 con esa estructura de costes, con esos costes fijos y con esos costes variables, para cubrir todos sus gastos. La empresa realmente llegó a facturar 1.031.000, con lo cual se deduce que hubo un beneficio, porque superó
el umbral de rentabilidad. En 2021 hacemos el recálculo, claro. Los costes fijos, una cosa es que sean fijos, otra cosa es que sean siempre los mismos. O sea, no son inmóviles. Tienen, digamos que su evolución, son fijos, los llamamos fijos porque su evolución no depende del nivel de producción. O sea, si yo subo un 10% mi producción, mis gastos fijos no van a subir un 10%. Mis gastos variables probablemente sí lo hagan. En todo caso, variaciones en los costes fijos voy a tener permanentemente, aunque serán, pues eso, serán como pequeños dientes de sierra. Para este periodo, los costes fijos han supuesto 429.000 y los gastos variables el 51,67% de los ingresos. Aplicando la fórmula me sale un umbral de rentabilidad en 888 y una cifra de facturación de 1.091.000, con lo cual también se deduce que en este periodo hubo un beneficio. Claro, es una empresa que tiene una estructura de gastos muy similar en un periodo y en otro periodo y, sin embargo, su umbral de rentabilidad ha variado bastante. De hecho, su umbral de rentabilidad se ha incrementado en 91.000 euros. O sea, en el primer semestre del 20, con 979.000 euros cubría gastos y el año siguiente necesita 91.000 euros menos para cubrir gastos. Y vemos que tiene un decremento, un descenso en los gastos fijos, que son menores en este periodo que en este periodo. Sin embargo, tiene un incremento en los gastos variables, no en el valor absoluto, que depende de la producción, sino en el valor relativo. Hemos pasado de 526 a 429, por lo tanto hemos reducido nuestros costes fijos, pero nuestros costes variables han pasado de suponer un 46% de las ventas a suponer un 51% de las ventas. Con lo cual, este valor es la mezcla de esos dos movimientos. ¿Y cómo vemos esto muy bien o cómo lo entendemos? Con esa tabla. Esto es una tabla de análisis de sensibilidad del umbral de rentabilidad. ¿Y cómo funciona? Como veis, tenemos aquí un encabezado en el que hemos cargado los datos que hemos sacado de la pantalla anterior. Estos serían los datos de costes fijos del año 2020 y el porcentaje de costes variables respecto a las ventas del año 2020. Pues con este dato y este dato montamos esta tabla. Si os fijáis, coste fijo lo pongo aquí y este coste variable lo pongo aquí. Entonces, el umbral de rentabilidad, al cruzar los dos datos, sería 979.000 euros, que se va con 979.000 euros. Esto es lo que pasa en el año 20. En el año 21, hemos dicho, nuestros costes fijos son menores. ¿Cuánto? Pues más o menos estamos en torno a los 427. Venimos aquí. Aquí tenemos 429. Estaríamos de 526, se reducen nuestros costes fijos a 427. Pero nuestro coste variable pasa de un 46,3 que teníamos antes a un 51,7 que tenemos ahora. Por lo tanto, nuestro umbral de rentabilidad será el cruce de estos dos campos. 883. Pues lo que ha pasado en esta empresa es que como consecuencia de esa doble variación de costes fijos y de porcentaje de costes variables ha cambiado el umbral. Se ha movido de aquí a aquí. Pero claro, ese movimiento se ha producido en dos sentidos. Hemos dicho antes, incremento de costes fijos, perdón, decremento, o sea, reducción de costes fijos, pero incremento del porcentaje de costes variables. Pues vamos a ver qué pasaría, qué habría pasado si no se hubiera producido uno de los dos. Y lo que vemos es lo siguiente. Supongamos que del año 20 al año 21 mantenemos la reducción de costes fijos, o sea, pasamos de 526 a 427, pero nuestros costes variables se mantienen el porcentaje de costes variables respecto a las ventas. O sea, podemos vender el doble, podemos facturar, podemos producir el doble. Y nuestros costes variables en valor absoluto serían el doble. Pero mientras se mantenga el porcentaje de costes variables respecto a ventas, el porcentaje, la estructura de costes no varía. Entonces, si reducimos el coste fijo de aquí a aquí, que son pues casi 100.000 euros, y mantenemos el porcentaje de costes variables, nuestro umbral pasaría de 979 a 794. Esto quiere decir que una reducción de menos de 100.000 euros en costes, o sea, una reducción de 100.000 euros, 99.000 euros en costes,
nos supone bajar nuestro umbral de 979 a 794. Si lo vemos como variación si calculamos la diferencia entre esto y esto son 184.000 euros. O sea, si esta es mi empresa y yo tengo esta estructura de costes, si yo reduzco mis gastos en 99.000 euros, mis gastos fijos, manteniendo mi porcentaje de costes variables, mi umbral lo estoy reduciendo en 184.000 euros. Con lo cual reduciría la presión sobre mi cuenta de resultados. Ahora bien, a esta empresa no le ha pasado esto. Lo que le ha pasado es que al bajar sus costes fijos ha reducido su umbral, pero como ha incrementado sus costes variables, su umbral se ha movido primero de aquí a aquí, de aquí a aquí, pero luego se ha movido de aquí a aquí. Se ha incrementado su umbral, penalizado por ese incremento de costes variables. De tal forma que el movimiento al final ha sido de 979 a 883, pero se podía haber quedado aquí. De igual forma, podríamos hacer otro análisis diciendo, oye, ¿qué habría pasado si en vez de trabajar sobre mis costes fijos, en vez de reducir mis costes fijos, ¿qué habría pasado si yo hubiera mantenido mis costes fijos sin tocarlos, no los hubiera podido reducir, y mi coste variable se hubiera incrementado del 46,3 al 51,7? Pues lo que habría pasado es que el umbral de rentabilidad lo habríamos encontrado aquí, en 1.088.000 euros. Esto es un poco lo que está pasando ahora. Es decir, que ahora con el incremento de costes de las materias primas, la estructura de costes fijos en principio no se ve afectada, se vería afectada por su incremento de costes salariales o por la parte, por ejemplo, la parte de los consumos por la potencia contratada, pero en realidad eso no ha variado. Lo que varía es la parte de los consumos, materias primas, sobre todo electricidad. Entonces, lo que va a pasar es que mientras las empresas no consigan trasladar ese incremento de costes a sus precios, el peso de las partidas de costes variables respecto a las ventas va a subir y manteniendo su estructura de costes fijos, su umbral se va a alejar. En este caso, ¿cuánto? Pues para un incremento de 46,3 a 57, que son pues 4 puntos y pico, casi 5 puntos, por 5 puntos porcentuales hay que facturar 100.000 euros más en esta empresa con esta estructura. Entonces, si tenemos una foto como esta, podemos empezar a anticiparnos a escenarios futuros de lo que necesitaríamos facturar en función de variaciones de los costes fijos y los costes variables para distintas situaciones o distintos escenarios y ver cuál es nuestra sensibilidad en función de la estructura de costes que se traduce en cuántos cientos de miles de euros más tengo que facturar. Pero podemos hacer otra cosa, que es decir, vale, yo tengo aquí una foto que me dice para cada mix de fijos y variables cuánto tengo que facturar para no perder y por tanto para no ganar. Pero yo podría decir, bueno, no, yo lo que quiero es fijarme un objetivo de beneficio con esta estructura de costes de 100.000 euros. Podríamos hacer algo así. Lo que he hecho básicamente es considerar el beneficio esperado como un coste fijo más. ¿Vale? O sea, es como si tuviera, pues eso, aparte de los alquileres o de las amortizaciones, yo meto un coste fijo más que es mi beneficio esperado a final de año. La tabla se recalcula y entonces me dice que esta empresa, para cubrir costes, tiene que facturar 979.000 euros. Para ganar 100.000 euros, tiene que facturar 1.165.000. Claro, realmente lo que tiene que facturar es bastante más de lo que quiere ganar. Pero eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque para ganar 100.000 euros, si yo facturo 100.000, como el 46% de mis costes son variables, de esos 100.000 que yo facture, 460.000 se irían a pagar a proveedores. Y lo que me quedaría a mí serían pues 540. Claro, si yo, 54, si hablamos de en cientos, por cada 100.000 euros facturados, 46.000 se van a mis proveedores y ahí me queda 54. Si lo que quiero es ganar 100, tengo que facturar bastante más. ¿Cuánto más? Pues aplicando la fórmula, hasta 1.165.000. ¿Puedo hacerlo así o puedo verlo así? Puedo decir no, ¿vale? Si yo estoy en 526, podríamos calcular, por ejemplo,
Aquí hay una diferencia de 66.000 euros de coste fijo. Supongamos que estos 66.000 euros es el beneficio esperado. Bueno, pues para ganar esos 66.000 euros, que sería como desplazarme sobre la línea de coste fijo, si mantengo el porcentaje de costes variables, tengo que facturar 1.102.000 euros, que son 122.000 euros más que en el punto de partida. Entonces, insisto, en este momento en el que esta parte se va a mover y se va a mover de forma, en algunos casos, muy sustancial. Y esta parte también se puede mover. El tener esta foto delante nos permite anticiparnos a cuánto tengo que facturar. Si además tenemos, por fortuna, digamos una empresa, ya no voy a decir monoproducto, pero con una gama de productos razonablemente homogénea, podemos calcular a partir de los precios medios de venta, podemos llegar a calcular el número de unidades que tenemos que vender para facturar esto. Y en función del número de unidades que nos salga, podemos predefinir o podemos estimar si la estructura de costes fijos va a ser capaz de generar ese incremento de volumen o no. ¿Vale? Porque realmente si crecemos mucho en producción, insisto, nuestros costes variables en valor absoluto van a cambiar, pero no en valor relativo. Si yo tengo un producto que el 50% es materia prima, pues yo compro una cosa, la compro por 5 y la vendo por 10. Bueno, pues tengo un 50% de costes variables. Si yo vendo una, mis ventas son 10 y mis costes son 5. Si yo vendo 100, mis ventas serán 1.000 y mis costes 500. Claro, los dos crecen, pero mi coste variable respecto a ventas sigue siendo el 50%. La pregunta es, oye, para vender, ¿cuánta gente o cuánto personal o qué instalaciones necesitas para vender uno? ¿Y qué personal o qué instalación necesitas para vender 100? Entonces, a lo mejor el incremento de costes no se da por la parte de los variables como porcentaje, sino por la parte de costes fijos en valor absoluto. No sé si lo estoy liando mucho, espero que me sigáis. Y a esta herramienta se le presta muy poca atención en las empresas. Y yo creo que es, pues no sé, si es por desconocimiento, es porque de alguna forma todos pensamos que tenemos en la cabeza cuánto tenemos que facturar, pero claro, ese cuánto tenemos que facturar se mueve. Ya veis que se mueve y se mueve mucho. Y en una empresa con una estructura, sobre todo las comercializadoras y las empresas de producción, con un coste variable muy elevado, es que, claro, cada vez que incorporan un coste fijo, la cantidad de facturación que tienen que generar para cubrir ese coste es enorme. Y eso muchas veces, que se sabe de forma, digamos, se tiene la percepción, pero no se cuantifica. Y cuando uno lo cuantifica, se plantea muchas veces la forma de crecer. En las empresas de servicios que suelen ser empresas de costes fijos, el cálculo es más fácil. Claro, si yo no tengo costes variables, nosotros, por ejemplo, como empresa de servicios que somos, como consultores, prácticamente no tenemos costes variables, son muy poquitos respecto a las ventas. Entonces, a mí sí me resulta relativamente sencillo el cálculo de cuál es mi umbral de rentabilidad. Pese a eso, cuando subcontratamos servicios, tenemos que huir de la percepción de que todo lo que facturamos es dinero para nosotros, porque una parte sustancial del dinero que facturamos cuando estamos subcontratando algo o cuando estamos comprando un proveedor es para el proveedor. Entonces, tiene que compensarte el margen que te deja, porque si no, básicamente estás siendo el agente comercializador de tus proveedores. Y yo creo que con esto... Me pregunta Jordi por qué la suma de los porcentajes de fijos y variables no da 100. Vale, ahora lo miraremos en la tabla. Yo creo que es una tabla de variaciones. Con esto terminamos un poco la explicación de lo que es el umbral y de la utilidad que tiene la herramienta. Y si os parece, abrimos unos minutos para que preguntéis las dudas. Jordi, si quieres, te aclaro la que planteabas. Si podéis abrir micro a través del chat. ¿No hay dudas? Sí, una cosa, Mariano. Soy Manuel. Esto lo estás haciendo directamente desde ejercicios teóricamente del 20 y del 21.
¿desde la parte de presupuestos se podría hacer algo parecido? ¿O habría que... Sí, sí. El ejercicio es el mismo. Cuando hacemos un presupuesto con el módulo de presupuestos, al final, con este botón y este módulo, lo que estamos haciendo es generar una cuenta de resultados. Estamos generando esto mismo. Vamos a ir, esta es más precisa. Tendríamos esto mismo, generaríamos una del 22 o del 23 o del 24, lo que quisiéramos. Entonces, cuando hacemos un presupuesto, en el presupuesto ya estamos diciendo qué partida, qué cuenta consideramos fija y qué cuenta estamos considerando variable. De tal forma que el presupuesto va a agrupar todas esas partidas en variables y fijos, nos va a dar estos valores y entonces podríamos, con los valores que nos salgan de la tabla, podríamos venirnos aquí, vale. meterlos, quiero decir que esto, mira, esto así. Aquí ponemos 600, aquí ponemos un 25. Cuidado, has puesto 252. ¿Vale? Entonces sí que se puede y además resulta precisamente muy útil para presupuestación, para decir, oye, a ver, esto es lo que yo espero hacer. Aparte de que eso me dé la cuenta de resultados es, vale, ¿dónde me está poniendo un umbral? Porque cuando uno crece, generalmente lo que haces es darle una patada a tu umbral hacia adelante, o sea, es ponerlo más lejos. Claro, porque cuando tú haces presupuesto y estás pensando en hacer más o generar más negocio, el tema de que estabas diciendo, dice, vale, sí, yo necesitaré una persona más o necesitaré 2 personas más, pero ¿eso qué implicará? No implicará que simplemente el coste de esas personas es lo que va a necesitar el coste y bastante más. Claro, tenemos clientes que son comercializadoras que para amortizar un sueldo de 1.000 eurista tienen que facturar 10 veces más. O sea, si tú tienes un servicio que el margen que te deja es de un 10%, por ejemplo, y eso puede pasar en sectores como en algún tipo de comercialización o, por ejemplo, en sectores intensivos en mano de obra. O sea, todo lo que tiene que ver el mundo de las ETTs, de las empresas de externalización de servicios, empresas de limpieza, trabajan con márgenes muy ajustados. Entonces, si yo incorporo una persona en mi estructura, una persona de administración con un sueldo de 1.000 euros, voy a tener que facturar 10.000 euros más para generar los 1.000 euros necesarios para cubrir ese coste. Entonces, sí, eso hay que ser consciente de la cifra, del importe, y luego ya uno toma las decisiones que sean. No, pero lo que decías, una cosa es la sensación que puedes tener y otra cosa es que esto te dice, cuidado que estos son 150, no son 35 que pensabas. Sí, no es lo mismo, claro, no es lo mismo pensar que vas muy rápido que te digan que vas a 150, porque voy muy rápido es, qué emoción, vas a 150 es a ver si me voy a matar. Sí. Eso, a mí me gusta esquiar y voy con gente pues, que a veces va muy rápido. Y van ahora que tenemos todos relojes y aplicaciones y cosas que te miden, que tienen ya todo GPS, pues una cosa es que tú vayas bajando por una pista de esquí más o menos con la sensación de rapidez, y otra cosa es que luego alguien te diga, he bajado a 80 kilómetros por hora. Claro, dices, a 80 kilómetros por hora, por mucho casco que lleves y mucha nieve que tengas, si te sales en el lado equivocado, te quiere pues matar. Bueno, pues no es lo mismo, efectivamente, el tener el valor. Vale, gracias. Gracias a ti. ¿Más dudas? Aclaro la que preguntaban antes en el chat. No sé si Jordi puede aclararnos la duda o especificar un poco más. Puede que venga de esta... A lo mejor viene de aquí, no lo sé, se me ocurre. Sí, buenas, Mariano. ¿Ves? Sí, encantado. Sí, en la anterior pestaña, no sé cuál era, se veía la suma de los fijos y los variables. Y... Es que no es la suma. Mira, te cuento. Sí, bueno, el desglose, digamos, que lo lógico sería que sumaran fijos más variables 100% y como no sumaban, digo, ¿dónde se va el resto? Vale, bueno, si nos referimos a esta, no lo sé, ¿eh? No, era otra. No sé cuál, no sé exactamente dónde era. Es que Donde comparabas el umbral de rentabilidad, creo, del 21 contra el 20. Ah, vale. Vale, en esta. Ahí. Y es que esto, claro, es que esto está sumando cosas que no tiene que sumar. Realmente este dato no tendría que... Esto tendría que ser quitar el total general. Vale, tendría que entrar en la pantalla. No, porque esto no es suma. Porque No, está sumando aquí, cosas
Claro. Claro, sí, 51,02 más 46,28 del 20, pues ahí eso, claro, serían 97, ¿no? O sea, quedarían 3%. Vale, es un 99 con un 90,99. Vale, habría que, sí, efectivamente, déjame pensar. Vale, tendría que buscar dónde está el 3% que nos falta. Claro, que habrá cuentas que no estén asignadas, supongo, que habrá cosas que no están saliendo ahí. Es posible, sí, al ser una demo y estar cortado, es posible que esté pasando eso. Vale. Vale, pero efectivamente Era por curiosidad. Sí, el cómputo total debería dar el 100% de los ingresos. Vale. Sí, vale. Vale, de hecho... Mariano, tienes filtrada la tabla, la tienes filtrada. Tienes aquí un filtro que seguramente te esté quitando la parte que tú necesitas. Perdón, la tabla que tengo... Tienes aquí el filtro posiblemente esté quitando cosas que te den el 100%. Sí, es posible, sí. En etiquetas de fila, el filtro que tienes ahí seguramente te estará quitando cosas. Vale, no sé qué filtro... Sí, ese que estabas señalando en ese momento, ¿no? Eso es un filtro que... Sí, pero esto es un filtro de periodo. Pero hay más cosas. Ahí tendrás, es un filtro que tienes más cosas. Vale, sí, porque tiene niveles, cierto. Vale, sí, tengo aquí en blanco, efectivamente, sí, perdón. Sí, porque la tabla, a mí realmente esto, como me gusta tenerla, y esto pues también es que esto, bueno, como para los que más o menos conocéis la herramienta, que esto al final uno se lo autoconfigura como más le guste. A mí en particular, es cierto que la forma que más me gusta es el diseño tabular, que es este. Yo las cosas las veo mejor así. Entonces, efectivamente, y además aquí a nivel de filtros, es cierto que tengo quitado en blanco. Entonces, si yo tengo cuentas contables a las que no le he asignado ningún valor de fijo variable por el motivo que sea, porque me he quedado con la duda o porque me he olvidado, por lo que no me lo va a traer aquí, se quedarán en el blanco. Lo que pasa es que si pico aquí en blanco tengo todas las subcuentas que no he clasificado, que son esas cuentas de gasto que sí debería clasificar, más todas las cuentas de balance que no he clasificado. Entonces, si yo le pongo aquí lo que va a salir es una locura. ¿Ves? En blanco, ¿esto qué son? Pues estos son casi todas las cuentas de... ¿Y cómo podría ver lo que hay aquí dentro? Pues podría conformar una tabla en la que yo me arrastro esto así, perdonad. Por ejemplo, podría llegar a hacer esto. Y entonces yo tengo aquí la composición de las cuentas a 2 dígitos que estoy considerando para el cálculo del umbral en cada momento. Y si quisiera podría meter también las subcuentas contables. Es decir, que al final, digamos, la potencia de la herramienta es, primero, por un lado, la flexibilidad que da a la hora de montar tablas, y por otro lado, que es que el nivel de detalle que con el que llegas a profundizar en el análisis es que es máximo, porque es que efectivamente estás llegando, pues eso, estás llegando hasta... o sea, estás viendo dónde estás mandando cada subcuenta contable de tu plan. Y si quieres cambiarla porque no me gusta dónde está, porque no la he clasificado bien, me voy a la plantilla de antes, Mastro de cuentas, donde pongo una F, pongo una V o pongo otra cosa y lo reclasifico. Y si quisiera saber qué hay aquí dentro, con un doble clic me traigo el mayor. Y si quisiera buscar el apunte contable, desde el mayor me voy al asiento, pincho aquí, mostrar asiento y me trae el asiento. Quiere decir que al final el nivel de confianza que tienes sobre la información que te proporcionan las tablas es que es brutal, porque cada vez que ves una cosa rara la buscas, la analizas, la pules y al final es que el nivel de precisión es enorme. Y si lo que quieres es un nivel pues muy a vuelo de pájaro, con quedarse así, quitamos esto de aquí, quitamos esto de aquí. Ya está. Si quisiera, por ejemplo, desagregar la evolución del umbral por trimestres, voy pinchando aquí y lo voy desagregando. Si lo quisiera por meses, también lo tendría. Quiero decir que, en fin, un poco, pues eso, podemos hacer casi lo que queramos. ¿Tenéis más dudas, preguntas, cuestiones? Podéis preguntarme sobre el programa a nivel teórico, no sé, casos y experiencias, lo que queráis. Y si no hay más dudas, pues iremos cerrando. Vale, ¿no hay más dudas? Bueno, pues me despido. Quiero agradeceros vuestra asistencia. Recuerdo que el vídeo quedará colgado en nuestro canal de YouTube por si queréis mandárselo a alguien o queréis revisitarlo. Y
Os agradezco vuestro tiempo y os avisaremos del próximo vídeo, que estamos pensando cuál es la temática, para continuar con esta labor de llevar el control de gestión a las microempresas y pymes. Muchísimas gracias.